Gracias a Dios. Estamos muy contentos, hermanos, de empezar una nueva materia del Instituto Bíblico. Recordamos que aquí nos preparamos para ser predicadores y maestros en la iglesia local. Tenemos un total de 20 materias y estamos grabando la hora 12. Ya hay 11 grabadas, así es que si alguien quiere verlas, hacer las tareas y estudiar o compartirlas, comparta, porque ya tenemos mucho material. Desde la pandemia empezamos a grabar y ahora pues seguimos ya con la idea de ganar el tiempo de esta manera. Y hoy estamos empezando una materia que se llama libros históricos. Tenemos ya la descripción del curso que subimos en la semana. Es una sinopsis de los libros históricos, considerando su texto, analizando sus principales personajes y con la perspectiva de aprender principios espirituales imperecederos. Recordamos que nuestra Biblia tiene libros por bloque. Tenemos el Pentateuco, que son 5 libros, que ya de hecho los estudiamos hace unos meses. Los libros históricos son 12. Y esos 12 libros vamos a verlos cómo cada uno tiene algo que aportar. Y así seguiríamos, ¿no? Los poéticos, que también son 5, profetas mayores son 5 y profetas menores son otros 12. De manera que, nada más por su extensión, porque de todos modos tienen todos los profetas menores mucho de lo que podemos aprender. Si llegamos en su momento a estudiarlos, pues será de bendición. Pero ahorita estamos con los históricos. Entonces vamos a hablar de qué aprendemos de estos libros, porque la Biblia es la palabra de Dios, es la palabra viva de Dios, entonces tenemos mucho que aprender de ella. No verla como algo histórico, algo que no tiene importancia, sino que siempre el Espíritu Santo nos puede guiar para tomar nota. ¿Qué aciertos hubo? ¿Qué errores hubo? Y los aciertos pues imitarlos y los errores pues poderlos evitar. Tenemos también la duración del curso, será aproximadamente 21 sesiones de 50 minutos cada una. Normalmente nuestros seminarios son de 16 horas, pero esta, por la extensión que tiene, van a ser 21 horas, ya están planeadas, pero vamos a extendernos porque hay algunas cosas importantes de cada uno de los libros históricos. El libro de texto, los libros históricos de Pablo Hoff, publicado por Editorial Vida. No tienen que comprarlo, pero si lo consiguen es una buena fuente de información. Pablo Hoff fue misionero en Chile, unos 40 años, director de un instituto. De hecho, nos dio clase una ocasión aquí en Ciudad Juárez hace muchísimos años, pero un autor, tiene 40 o 50 libros, ¿no? Él ya murió, pero tiene mucho que aportar. Entonces, si usted lo puede conseguir, sería una buena lectura, pero no es necesario. Aquí en la carpeta tenemos todo lo básico para el curso. Los utensilios de clase: una Biblia de estudio, cuaderno, espacio de carpeta para esta materia, pluma de tinta azul o negra y folders para archivar notas impresas, tareas y exámenes. Recuerde, Biblia de estudio básico porque tenemos por lo menos una concordancia, ¿no? Hay Biblias muy bonitas, pero sin concordancia pues no nos sirven mucho. Entonces, por lo menos con una concordancia, algunas tienen mapas, tienen notas, lo que usted quiera conseguir está bien, pero a lo mejor le ayuda para ver estos libros específicamente, ¿no? Y recordamos ya cada una de las tareas. En este caso van a ser 10 tareas, porque son 21 horas, y cada tarea vale más o menos 8 puntos. Es lo que vale cada una de las tareas. Hágalas para que le podamos aprobar. Y el examen, que vale 40 puntos, ¿no? Entonces nadie reprueba con sus tareas y con su examen. La idea es que podamos pasar. Y le dejemos de tener miedo, ¿no? al examen. Luego, los objetivos del curso que tenemos, los cognitivos: familiarizar al estudiante con los 12 libros históricos. B, exponer la importancia del liderazgo mostrado por Josué. C, aclarar las características y defectos de los jueces de Israel. Y D, discernir los principios espirituales en el libro de Ruth, de la familia, principios de familia. Entonces, de los 12 libros históricos tenemos una diversidad de temas, ¿no? Usted puede ver Josué, por ejemplo. ¿Qué podemos aprender de Josué? Imagínense nada más, ¿no? Sucesor de Moisés, un hombre de Dios dedicado a la guerra, después pues fue juez ahí de Israel de alguna manera y estuvo como continuando lo que hizo Moisés. Y ahí aprendemos entonces que hay quien continúa la obra. Dios usó a Moisés para iniciarla, pero puso a Josué, quien la continuó, y dice la Biblia: durante el tiempo de Josué, Israel estaba unido, Israel estaba corregido hasta ese momento. Lo que tenemos como muy dramático, ve a Jueces. ¿Cuántos recordamos a Sansón? A lo mejor por Dalila, ¿no? O una cosa así, pero un hombre muy fuerte, pero débil. Fuerte físicamente, pero débil moralmente o incluso sexualmente. Tenemos muchas cosas que ver de Sansón. Y en el tiempo de los jueces hubo un decaimiento espiritual. Así como con Moisés estuvieron bien, con Josué también, con los jueces no.
Con los jueces hay como una diversidad de opiniones, ya no están unidos, cada quien hace lo que quiere. Se narran cosas muy tristes, ¿no? De Israel alejado de las cosas de Dios. Y bueno, eso nos lleva a pensar que no nos alejemos nosotros. Que igual que los judíos se alejaron de Dios en el tiempo de los jueces, nosotros no nos alejemos. Pero viene aquí una cuestión muy importante de la familia. ¿Qué tan importante es la familia, hermano? Porque hoy hay como una depreciación de la familia, ¿no? Se habla de las opciones actuales, que la gente puede querer o no querer casarse, que la vida sexual es libre. Eso es lo que dice el mundo, pero Dios dice algo muy distinto. Y exactamente en el tiempo de los jueces viene Ruth. Una cuestión de mucha bendición, de mucha paz. Y Dios bendice a la familia. En medio de la crisis moral y social, Dios bendice a la familia. Entonces, rescatemos la familia, ¿no? De hecho, hace unos años fue un lema aquí en la iglesia: rescatemos la familia. Porque ya la gente se dispersa, cada quien hace lo que quiere, ya no le dan importancia a los papás, no se respeta a los papás, no se valora a los hijos. O sea, hay un problema muy fuerte de familia. Y vamos a hablar con Ruth algunas cosas importantes. Es muy cortito, ¿no? 4 capitulitos, pero usted ya los conoce y cuando lo veamos aprenderemos algo. Cómo Dios bendice a la familia en medio de la crisis. O sea que si nosotros como familia nos unimos, oramos, nos corregimos, va a ser una bendición. Aunque el mundo siga diciendo lo que dice, y aunque haya una crisis tan fuerte, nosotros reforzamos la familia, ¿no? Porque está en la palabra de Dios. Tenemos los afectivos. Aprecia el liderazgo ejemplar del profeta Samuel. B. Despertar el interés por adquirir modelos de ministerio idóneos considerando aciertos y errores de Judá e Israel. C. Convencer a la clase sobre la importancia de la fidelidad de los siervos de Dios estudiando los ministerios de Elías y Eliseo. D. Motivar a los estudiantes a afrontar los conflictos de ministerio tomando como base el ejemplo de Esdras. Otra vez, los históricos son ejemplo de vida, de liderazgo, de servicio al Señor, ¿no? ¿Qué diríamos de Samuel? ¿Se acuerdan? Nada menos, su nombre significa rostro de Dios. Samuel, o sea, su mamá no tenía hijos, ¿se acuerda? Que había 2 mujeres ahí del papá de él y había un menosprecio para ella. Lo que nos ha pasado a muchos, nos menosprecian, nos hacen a un lado, piensan que no valemos, pero Dios usó a esta mujer, Ana, para traer a un gran profeta, Samuel. Y Samuel rompe varios esquemas. No era levita, no era de la tribu de Leví, era de otra tribu. Y aunque era de otra tribu, fue profeta y fue sacerdote. O sea, qué importante que rompamos los esquemas, ¿no? Porque no es por herencia. Algunos piensan, no, pues yo vengo de una familia de siervos de Dios. Y no, es personal. Cada quien tiene que tomar la decisión de seguir a Dios y Samuel rompe esos esquemas, un gran siervo de Dios. Tenemos también el despertar espiritual cuando, Judá e Israel estaban unidos. Algo muy importante es la unidad, hermano. Recordamos, Dios une y el diablo como que desune. Dios multiplica y el diablo divide. Entonces, la unión es muy importante, pero no es fácil. La unión demanda cambios de conducta, demanda, al hacer las cosas como deben de hacerse, considerar a los demás también, porque no es la unidad que yo creo o como yo la veo. La unidad es real. Estaban 12 tribus en ese punto, pero después se dividieron. Recordamos bien esa situación, ¿no? Porque se dividieron y cuando estaban unidos había bendición. Entonces es muy importante que tengamos bendición, respeto, unidad, tanto en lo personal, en lo familiar, en la iglesia, en lo social también, que nosotros seamos gente que tenga una conducta de unidad en todas las cosas, ¿no? Ahora, luego vamos a hablar de Elías y Eliseo, 2 profetas de grandes milagros, ¿no? Tanto que dice la palabra de Dios que así como Elías preparó espiritualmente a Israel para Eliseo, que llegó con más milagros, dice la Biblia, Juan Bautista es como Elías para Jesús, porque no había profetas. ¿Se acuerdan lo que fue el periodo testamentario? 400 años de silencio. O sea, desde que estaban allá en el cautiverio no había profetas. Y dice que Daniel se preocupó, ¿no? Daniel tuvo un ministerio como de 70 años y estaba preocupado. Y dice, Señor, no ha regresado a Israel. Y de hecho Daniel no regresó. Gran profeta, pero él no regresó. Regresaron la siguiente generación, ¿no? Y regresaron con Zorobabel. Y cuando regresan estaban fríos espiritualmente, pero tenían que estar ahí para que viniera el Mesías. O sea, el tiempo de Dios era ya inmediato y ellos no estaban preparados. También nos enseña una cosa, estemos preparados en los tiempos de Dios, ¿no? Y cuando dice ahí, Dios levantó a Elías, lo importante es que Elías no es profeta del sur, es profeta del norte. Porque en el sur estaban los hijos de David, algunos buenos, 4 buenos y 15 malos. Así fueron los hijos de David, ¿no? Pero dice que en el norte todos eran malos. Y en el norte, donde no eran hijos de David y eran todos malos, ahí Dios levantó a Elías y Dios levantó a Eliseo.
A lo mejor Dios nos pone a nosotros, ¿no? En un tiempo muy difícil, donde no hay bondad, Dios nos pone a nosotros ahí como solución. Y Elías, pues grandes milagros, ¿no? Un hombre de Dios impactante. ¿Se acuerda cuando fuego del cielo descendió? O sea, nos quedamos como sorprendidos. Este hombre también tenía errores, también se deprimió, también falló a Dios y también tuvo soberbia. También todos tenemos errores que tenemos que corregir en nuestra vida. Entonces, eso pasó con Elías. Eliseo, un gran discípulo, ¿no? Un gran discípulo, porque dice que no quería que se fuera Elías. ¿Se acuerda? Que decía Elías, si ves, cuando yo me muera, te dejo mi ministerio. Y andaba Eliseo atrás de Elías. Y Elías iba a un lado, iba a otro lado, hasta que un carro de fuego lo llevó. ¿Se acuerda que Elías no murió? O sea, Dios bendijo a Elías hasta ese punto. Pero Eliseo estaba ahí viendo y decía, yo no quiero que mi maestro se vaya. Nada más que Eliseo tuvo más milagros, un ministerio más impactante que el de Elías. Entonces, aunque no queramos comparar, pero siempre hay quien tiene un ministerio más destacado. Y eso quisiéramos, ¿no? Que nuestros discípulos sean más destacados que nosotros. O nosotros ser más destacados que nuestros maestros. Eso es importante. Ahí vemos algo de Elías y Eliseo y tenemos cosas que aprender de ellos. ¿Y qué diríamos de Esdras, hermano? Un sacerdote de la cautividad. Es de los que sí regresaron, continuaron la obra que empezó Jeremías y Daniel, y bueno, hasta Ezequiel, ¿no? Ezequiel se quedó en Jerusalén, pero Daniel se fue y estaba ahí en el cautiverio. Y cuando viene Esdras, se levanta espiritualmente el país. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. ¿Se acuerda? Porque Esdras dijo, esta es la palabra de Dios y tenemos que estudiarla y analizarla. Tanto que, bueno, es un hombre de la palabra de Dios, ¿no? Incluso ahí dice que el emperador dijo, Esdras, sacerdote erudito, sacerdote versado y sacerdote experto en la palabra. O sea, era un hombre que creció en la palabra. Nosotros también tenemos que crecer en la palabra. No es automático. A veces, aunque llevemos años en la palabra, nos quedamos como estacionados, como que no aprendemos. Y Esdras nos enseña, prepárate, sigue con la palabra. Y con la palabra Dios le permitió pues traer la bendición de reconstruir el templo en Jerusalén. ¿Se acuerda? Y luego viene pues Nehemías, ¿no? Que viene a reconstruir el muro y conocemos bien la historia. Los psicomotores, vamos a los psicomotores. Contribuye a la ética como cristianos analizando la vida del rey David. B. Capacitar al estudiante en el servicio a Dios observando la vida de Nehemías. C. Desarrollar el concepto del ministerio de la mujer estudiando el libro de Esther. Y D. Tomar la decisión de ser fieles al Señor analizando el cautiverio de Israel y de Judá. Otra vez, la historia tiene que ver con lo espiritual siempre. No es casual lo que pasa. Lo que está pasando en la historia es un motivo para que nosotros nos consagremos más a Dios. Los siervos de Dios hacen eso, se consagran más. Los que no quieren consagrarse, pues cualquier problema, ¿no? Con cualquier problema se apartan, no quieren estar. Pero los que queremos estar en las cosas de Dios, tenemos que aprender. Y algo muy importante, hermanos, la Biblia dice la verdad de las personas. Porque, ¿qué tal David, no? Cuando lo vemos que ahí sale como unos 15, 16 años jovencito y ni siquiera sabía usar las armas y Dios lo usa para matar a Goliat, ¿se acuerdan? Que por cierto hace poco encontraron la cabeza de Goliat, que al parecer era un cabezón, porque era una cabezota grande y la acaban de encontrar, ¿eh? O sea, ahí vemos eso históricamente y la arqueología, pues ahí está la verdad, ¿no? Y eso a decirle a la gente, cuando piensan que los cristianos puras invenciones y cosas así, no, es histórico, es real. Si dice que hubo un gigante de 2,80 y que un jovencito con una piedra lo mató, sucedió. Nada más que este jovencito que era pues tan hábil, porque dice que había matado leones y osos cuidando ovejas, después fue un gran militar. ¿Recuerdan las habilidades que Dios nos da? O sea, use las habilidades que Dios le da, porque usted es único. No hay otro como usted, gracias a Dios, ¿no? No hay ninguno como nosotros, pero esas habilidades que tenemos son para servir. David fue un gran militar, después era muy respetuoso de la autoridad. ¿Se acuerda con Saúl? El rey enfermo, el rey envidioso, el rey malo que cayó y le tuvo celos a David. Primero dice, ay, pues que venga porque mató al gigante. No lo hizo Saúl, lo hizo David. Pero después cuando la gente admiraba más a David, se sintió mal Saúl. ¿Se acuerdan? Que dijeron las jóvenes, Saúl mató a 1000 y David mató a 10,000. ¿Cierto o falso? Hay gente que tiene más capacidades que nosotros. Y nosotros tenemos que adaptarnos y más bien trabajar con ellos. Hay algo que aprendemos de Saúl, no tener celos de nadie. Los celos son una enfermedad. Los celos no sirven para nada. En el mundo incluso dice, no, pues que la esposa siente celos del esposo. No, jamás tiene que haber celos en un matrimonio. Tenemos confianza, nos amamos, no somos perfectos, pero aún así Dios nos bendice, pero nunca con celos, ¿no? Imagínese un hombre ahí, ¿y a qué hora llegas? ¿Y con quién andas, no? O a la esposa, ay, te vi que platicaste con quién sabe quién.
Televisa y TV Azteca, ¿no? Las novelotas, no, eso no sirve para nada. Los celos no sirven. Y Saúl tuvo celos de David tanto que lo quiso matar en varias ocasiones. Otra cosa de Saúl, el que no se arrepentía. ¿Se acuerda cuando decía David, por poco y te mato, Saúl, aguas con tu guardia porque estuve allí, te corté un manto y no te defendieron? Y aquí estoy enfrente de ti, ¿se acuerda? Y Saúl dice, ay, hijo mío, ya perdóname. Y a la siguiente vez lo quiso matar. Y a la siguiente vez, varias veces. O sea, no se arrepentía Saúl. Nosotros sí tenemos que arrepentirnos. Tenemos cosas muy feas, pero hay que arrepentirnos de ellas ya. No nada más repetir y decir, ay, pues de momento como que lloro y como dicen por ahí, lágrimas de cocodrilo, ¿no? Que sí existen, ¿no? Tienen otra función, pero bueno, hay gente así muy hipócrita. Saúl era un hipócrita. Y era un celoso y acabó mal. Se suicidó. Hay en la Biblia como 5 o 6 casos de suicidio, él es uno. Y vemos ahí como una vida que no se dejó corregir, no se dejó rescatar y no fue bendecido. Dice la Biblia que era el más alto. ¿A cuántos les hubiera gustado ser altos, no? Imagínense nada más. Los que somos petits, nos hubiera gustado. Pero él era muy alto. Dice, del cuello a la cabeza era más alto que cualquiera. Pues era muy alto Saúl. Y dice además que era guapo. Ya algunos ni le pensamos, ¿no? Pero era guapo y alto y aún así, celoso, no estaba de acuerdo con las cosas, tenía mucha envidia de David y después deshizo su vida. Incluso con su hijo Jonatán, ¿se acuerdan? Que le dice, hijo de la perversa. Así le dijo, no lo inventé, así dice ahí. Y dice, porque estás con David. David tiene otra lección. Hasta ahí respetaba a Saúl. Y hay que respetar a la gente que Dios pone. No era perfecto Saúl, pero David lo respetaba. Tanto que cuando muere Saúl, ¿qué hace David? ¿Se acuerda? Llora. Se lamenta y dice, han caído los valientes. Su amigo Jonatán, hijo de Saúl, era muy bueno, pero Saúl era muy malo. Y aún así David lloró por Saúl y estaba arrepentido. Lo malo de David se llama adulterio. Cuidado con el adulterio. ¿Cuántas esposas tuvo David? Le invito a un café al que me diga. Bueno, ese fue Salomón. Pero el papá David tuvo 20. 20. ¿Está bien 20, hermanos? Si no podemos mantener una, ¿cómo le hacemos con 20? Aguas con eso. Hay un problema. Cuando Saúl quería matar a David, dijo, el que mate más filisteos, le doy a mi hija. O sea, la princesa, ¿no? Y hasta a David le dijeron, dijo Saúl que le da a su hija, y dijo, David, ¿yo qué soy? No soy nada para andar ahí pidiendo la hija del rey. Y le dijeron, sí, pues si matas filisteos, y los mató David. ¿Se acuerda de eso? Está muy grotesquillo, pero así pasó. Y luego viene con Saúl y Saúl dice, pues que lo maten otros, no yo, que lo maten los filisteos. Quería que lo mataran, no lo mataban. Era muy bueno en lo militar David. Pero después David tomó más mujeres. Incluso adulterio con Betsabé, ¿se acuerda? Clásico allí que tiene adulterio con una mujer desnuda que vio que se estaba bañando. Y uno dice, bueno, ¿qué hacía David? Cuidado con los ociosos. El ocio es la base de muchos pecados, hermano. Dice, en el tiempo que los reyes peleaban, David estaba en su casa. Y se levantó en la tarde, o sea, en ocio, flojo, descuidado, y entonces cayó espiritualmente. Tengamos cuidado con esas cosas, ¿no? Son grandes lecciones. Y después David, los hijos que tuvo, veremos cómo no era perfecta su familia. Incluso David dice, mi casa no es así para con Dios. Sin embargo, Dios hizo pacto conmigo, porque de la familia de David viene ¿quién? Jesús. ¿Te acuerdas? Que tanto José como María eran linaje de David. 1000 años después ya no tenían parentesco entre ellos, pero ahí vienen hijos de David. Y veremos cómo Dios bendice a nuestra familia, aunque nuestra familia no es lo que debe hacer. Porque algunos decimos, ay, pues esta familia, a veces no vemos lo que hay adentro de las familias. Como en el caso de David, ¿no? Adulterio, descuido, y David al final acabó solo. Entonces es muy importante, bueno, no tanta familiaridad con lo que hace el mundo, porque muchos reyes del mundo tienen muchas mujeres. Dicen, ¿cuántas mujeres puede tener un árabe ahorita? Las que pueda mantener. Vaya usted a Dubái, y eso pasa en Dubái, pasa ahorita. ¿Cuántas puede tener? Pues la gente que pueda mantener, 7, 8, 10 esposas, incluso hermanas y familiares allí. Se hace un desastre familiar, ¿no? Y David entró en ese desastre y luego pues le dejó la lección a Salomón. Salomoncito aprendió y más. No más que Salomón adoró ídolos, ¿se acuerda? Un hombre sabio que adoró ídolos. Vamos a ver todo eso. Ahora, otra cosa importante con Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Era un gobernador. Dios usa gente muy sencilla, muy pobre y gente muy preparada y muy rica. Nehemías era gobernador. Aunque era copero del rey de Persia, él era gobernador después. Le dijo el rey, vete allá y tú gobiernas. Nada menos ser el gobernador de Israel.
Tenía tanto dinero que dice que todos los días hacía banquete. ¿Cuántos? Y haríamos banquete todos los días, hermano. Algunos ya no aguantamos, ¿no? Un banquete de vez en cuando, ya luego que tenemos gastritis y no sé qué tanta cosa, ya discúlpenos, decimos, discúlpenos. Bueno, tenía riqueza, pero tuvo muchas lecciones en su vida. Estaba consagrado, era valiente y no lo engañaban. Porque recuerda que había quienes lo querían engañar y lo querían apartar de la obra de Dios ahí. Él hizo el muro. Dice, en 2 meses hicimos el muro completito. Y la gente se burlaba y decía, ay, esto está mal hecho, hombre. Estaba bien hecho. O sea que aunque nos digan que está mal hecho, Dios dice que está bien hecho. Entonces hay que dar como importancia a lo que hacemos delante de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué problema fue el cautiverio? El cautiverio dividió a Israel. ¿Se acuerda cuando el hijo de Salomón, Roboam, dividió el reino? Porque dice que Dios le dijo a Salomón, como adoraste ídolos, como te apartaste de Dios, te voy a quitar el reino. Pero por amor a David, no lo hago contigo. Fíjese, a veces por amor a nuestros padres, Dios nos bendice a nosotros, ¿no? Y le dijo Dios a Salomón, vas a dividir el reino, pero después de ti se va a dividir totalmente. Y entonces viene uno que se llama Jeroboam, ¿se acuerdan? Jero es el que se opone a en hebreo, y Roboam era Roboam, el hijo de Salomón. Y Jeroboam rompió el reino. Y le dijo, bueno, si nos das menos impuestos, si nos das amor como parte de tu familia, vamos a servirte. Y siguió el consejo de los jóvenes, ¿se acuerdan? Ahí la palabra joven es como inexperto. Porque a veces los viejos, pues ya sabemos, ya pasamos, ya no tenemos esa ambición. Y los jóvenes, ¿no? Y dijo Roboam, bueno, pues entonces, si mi papá tuvo impuestos, yo les pongo más impuestos. ¿Quién quiere más impuestos aquí, hermano? ¿Alguien quiere más impuestos? Ya tenemos más que suficiente, ¿no? Rompió el reino. Y entonces ya las 10 tribus del norte se las llevaban los asirios y nunca regresaron. Y las 2 tribus de Judá se las llevaban los babilonios y los regresaban los persas, ¿no? 70 años después. Eso es histórico. Ahora, la división del cautiverio habla de mucha debilidad. O sea, que les quite lo más valioso, ser nación, adorar a Dios. El templo de Jerusalén, que para ellos era importante, se lo quitaron. De hecho, lo destruyeron, ¿no? Por eso destruyó ahí Nabucodonosor, se despedazó el templo de Salomón. Y entonces vemos cómo nuestras acciones tienen consecuencias. No que yo lo sentí, que yo así es la moda, que así está en la costa, que la gente lo hace actualmente, no. Yo no puedo hacer lo que hace la gente. Tengo que hacer lo que dice Dios que haga. Si no hago eso, ya fracasé delante de Dios. Y hay un fracaso espiritual con el cautiverio. Lo veremos ahí en los libros históricos, ¿no? Ahora, la información se va a impartir a través de algunas técnicas de enseñanza registradas en la presentación de la materia y la lectura minuciosa de la carpeta y lecturas adicionales que están asignadas. O sea, la carpeta que tenemos aquí ya, que la estamos pasando ahí en internet, de ahí viene todo el apunte, de ahí viene todo lo que vamos a ver. Pero es muy importante que veamos cada tema, cada una de las clases, igual, más o menos al 80% de sesiones esperamos asistir. Ya estamos en presencial, ya hay tareas físicas, ¿no? Aunque se la quiere mandar en internet, las puede mandar como quiera. La cuestión es que nosotros veamos todo esto porque vamos a aprender, no que quede como letra muerta. Ay, mira, David y Esdras y Nehemías y todos ellos, sí, ¿qué aprendo de ellos? Otra vez, voy a imitar lo bueno y a lo mejor veo en ellos lo malo que también tengo yo. Y eso malo que tengo lo tengo que quitar. Porque si no lo quito, viene un fracaso espiritual muy grande, ¿no? Estos recursos son cumplir con las tareas registradas en la presentación, resolver un examen y asistir al 80% de sesiones. ¿Cuántas tareas van a hacer, hermanos? 10. En esta ocasión son 10, no son 8, son 10, pero igual usted las hace y ya las aprobamos. Recuerden, tareas de una cuartilla, ¿no? Tareas de una, sea a mano, a máquina, lo que usted quiera, como quiera, mándelas por internet, por foto, lo que quiera. Hágalas ustedes o sí, no copien, por favor, porque hay quienes dicen, ay, esa es mi tarea, y dicen, ay, esto lo vi en nuestro libro, ¿no? No, con honestidad, pero sencillita las tareas. Y lo que ya pasamos con esto es que vamos viendo el material que tenemos que revisar aquí en la clase. La idea es que usted llegue ya con la información. A lo mejor ya conoce los históricos, incluso estábamos dando clase, ¿no?, a los niños, a los grupos, pero vamos a recordar algunas cosas importantes. Y la otra cosa importante aquí es resolver un examen. El examen va a ser sencillito, ya está preparado, ya lo estoy preparando ahorita, de hecho, créame, ya estábamos preparando el examen para que usted lo vea. Si ya lo tomó, no importa. Los que ya pasaron la materia no tienen que hacer el examen otra vez. Pueden estar aquí como oyentes, pero los que no lo han tomado, sí, páganlo, porque de esta manera podemos avanzar como maestros aquí en la iglesia, ¿no? Ahora, el 80% de sesiones, pues más o menos. ¿Podemos faltar alguna ocasión? Sí. Y ya si faltamos, no pasa nada, podemos después continuar la situación. ¿Cómo es la evaluación? Las tareas 60%, examen 40% y esto es un total de 100. Ya nada más hacemos las tareas con 60 y el examen 40, porque no queremos que nadie se complique.
Que nadie diga, ay, es que está muy difícil. Por favor, haga las tareas como sea, pero hágalas, hermano. Son sencillas, no tiene que ser un tratado erudito así de no sé qué cosa. Ahora, si usted lo hace, que bueno, ¿no? Créame que lo valoro, pero si no, así sencillito aprendemos a tener un poquito de orden, a estar revisando los libros y aprender a estar cada semana preparando lo que dure, en este caso, 20 semanas, el curso. Vamos a estar preparando las tareas ahí. Y el examen sencillo también. Ya saben cómo siempre se hace, ¿no? Con confusión múltiple, relación de calumnias y qué más. Ya sabe usted, ¿no? Desenrollo en vez de rollo. 4 técnicas de aplicar examen de siempre, y lo que hacemos con eso es nada más recordar bien lo que aprendimos para ponerlo en práctica. La presentación de la materia, vamos ahora sí a ver las 21. La primera es presentación de la materia, es esta. Nada más es inducir hasta el momento lo que sabemos de los históricos y presentar lo que esperamos ver, ¿no? Esperamos verlo. La hora 2, Josué, conquista de la tierra prometida. Ahí la tarea es principales eventos en el libro de Josué. Sencillito. Usted podría ir a la Biblia y ver qué pasó con Josué, que se hizo una ceremonia, que una Pascua, que una guerra, lo que haya pasado, sencillito, ¿no? Ahí. Si hay un libro de consulta, lo puedes usar, ¿no? Decíamos, Pablo Hoff es muy bueno, lo puede usar, u otros que hay ahora, ¿no? Cualquier libro, pero nada más tratando de ver siempre lo que dice la palabra del Señor. Josué nos enseña mucho a continuar. No sé a cuánto nos gusta continuar, porque como que a mucha gente no le gusta. Si no lo inicié yo, no lo continúo. Así son los políticos, ¿no? Si lo inicia uno de un partido, el de otro no lo quiere hacer nada, porque no sea que le den la honra al otro. Imagínense nada más, ¿no? Una cosa bonita de Josué, nunca habló mal de Moisés. Usted ve que ella ha dicho, ay, Moisés estaba ya medio chocho, ya estaba muy viejito, ¿verdad? Llegó a un grado de chochez enorme, no. Dice, un siervo de Dios, y lo respetó hasta que murió Moisés. Y entonces Josué continúa con el ministerio. Y eso es exactamente lo que pasa en nuestras vidas. Dios pone gente que empezó. Muchas veces no empezamos nosotros, pero mientras nosotros estemos, seamos fieles en las cosas de Dios. Algo que aprendemos de Josué, no acabó la tarea, porque dice, algunas ciudades no estaban conquistadas. O sea, Josué pasó como 30 años en el ministerio y ya dirigiendo a Israel, y ya no hizo guerra. O sea, a veces hay cosas que dejamos de hacer que teníamos que hacer. Porque esto dice la palabra de Dios, ¿no? Dicen, ay, sí, Josué lo cumplió. No cumplió. Sí fue fiel a Dios, Israel estuvo unido, Josué tenía una autoridad espiritual, pero no conquistó todas las ciudades. Entonces hay que aprender, lo que no he hecho, lo voy a hacer. ¿Hay algo que usted no haya hecho ahorita, hermano? Que dejó de hacer o que dejó inconcluso, bueno, pues hay que hacerlo. Incluso a veces cosas que no nos gusta mucho hacer, hay que hacerlas. Eso nos enseña Josué. Luego, la hora 3, repartición de la tierra prometida. Recuerda que Dios le dijo a Israel, van a ser herederos de un país. Les voy a dar un lugar donde ustedes viven. Qué bonito, ¿no? O sea, fue con guerra, eso sí. Hubo guerra siempre. Ahí habla de guerra y pues está tremenda la guerra siempre. Pero aún con la guerra y todo, Dios les dio bendición a ellos. Y Dios nos ha dado bendición a nosotros. ¿O hay alguien aquí que no tenga bendición de Dios, hermano? Porque todos somos bendecidos, ¿no? Gracias, Señor, pues mira, te tocó un territorio grande, chiquito, un lugar bonito, no tan bonito como te haya tocado. Hay que agradecerle a Dios lo que nos da. Y eso es la repartición de la tierra prometida. Lo aprendemos con Josué. La hora 4, jueces, tiempo de apostasía. La tarea, análisis de la apostasía en el libro de Jueces. ¿Qué es apostasía? Apartarse. Es apostasis, originalmente en griego, y es ponerse a un lado. Eso es apostasis. Entonces, ¿quién se pone a un lado? El que no quiere continuar. Ya no está en las cosas de Dios, ya no busca del Señor, ya no se involucra, ya no deja que Dios haga su obra en su vida. Eso se aparta. Incluso en la actualidad nos duele mucho la gente que se ha apartado. Incluso familiares nuestros, gente muy cercana que se ha apartado. Y dice aquí que se apartaron. ¿Sabe usted que aquí habla de una violación múltiple? Aleluya, en Jueces. Hay una violación de una mujer ahí horrible, que dice que algunos hombres perversos violentaron sexualmente a esta mujer que murió. Esto dice la palabra de Dios, hermano. Entonces nos debe de señalar lo dramático que es estar alejados de Dios. Ya no era el amor, ni la familia, ni lo que Dios enseñó con Moisés. Ahora era una frialdad espiritual tremenda. Y entonces hay que ver a los jueces. Fueron más o menos, ahí veremos, jueces con poco tiempo, otros de mucho tiempo, y algunos que ni se menciona cuánto tiempo. Ya tenemos el estudio hecho, ya ahí viene qué juez fue, ¿no? Cuidado con las mujeres. ¿Hay una jueza o no, hermanas? ¿Cómo se llama? ¿La mujer tiene ministerio o no? Aunque nuestros queridos hermanos que no piensan así, lo prediquen cada semana, ahí vemos a una jueza. Incluso más valiente que Barak.
no Obama, otro Barak, que ahí viene el original, y dice que Barak le dijo, voy a la guerra si tú me acompañas. O sea, veía más valor en Débora que la que tenía él. Y otra cosa bonita, Débora tenía familia, porque era esposa de, y tenía una familia, y aparte era jueza, y aparte fue a la guerra con Barak. Y era una mujer de oración y de autoridad, o sea, la mujer puede servir a Dios siempre. No importa que 2 textos en el Nuevo Testamento digan que la mujer se quede en su casa callada, ya hemos dicho por qué. Porque había un contexto de mucha moralidad para las mujeres. Hay por eso que dice eso, pero el resto de la Biblia habla mucho de las mujeres. Y no nada más ella, ¿no? Hay otra cosa más que vamos a ver aquí. 2 o 3 mujeres. De hecho, en histórico son 4 mujeres. Tenemos a Noemí, tenemos a Débora, hay otra profetisa que se llama Hulda, también está ahí, profetiza, y tenemos ahí, bueno, a Esther, que sirvió por bonita, ¿no? ¿Cuántas aquí son bonitas hermanas? Todas, son lindas. Bueno, ella era muy linda físicamente y por eso fue que Dios la usó, pero no nada más para que fuera bonita, sino para que defendiera a su país. Entonces vamos a hablar del libro de Jueces. El libro de Ruth tenemos ahí, ahora 6, enliste los principios de familia en Ruth. ¿Qué vemos de la familia? Pues amor, provisión, restauración. ¿Usted se acuerda que dice que Elimelec estaba desolado porque había pobreza en Israel y se fue a otro país? Así como si usted se fuera a Guatemala, pues, ¿no? Así, sencillito, usted se fue a otro país. Se fue a otro país. Pero en aquel país murió Elimelec y sus hijos. Marónica y León, ¿se acuerdan? Murieron los hombres y las mujeres estaban viudas. Y en su contexto cultural, no podían trabajar. Ver a una mujer trabajar, que hoy vemos que trabajan, no nos afecta. En ese tiempo no. Las mujeres viudas tenían que depender de alguien. No está bien, pero era cultural, ¿no? Y cuando dice que Noemí estaba muy amargada, ¿se acuerdan? Hasta dice, ya no me digan Mara. Era un poco histriónica, Noemí. Dice, mi nombre significa alegre. Noemí, no me digan, Noemí, díganme Mara. Mara es amargura. Entonces ya estaba muy triste, ¿no? Sin embargo, Dios levantó bendición a través de un matrimonio. Y una cosa linda, ¿no? Noemí no estaba celosa de su nuera. Porque no le dijo, ay, quédate conmigo. Dijo, búscate a alguien con quien te puedas casar. De hecho, vamos a verlo ahí, ¿no? Que dice, no buscaré tu bien, hija mía. Y dice, te puedes casar. En la ley judía está esto. ¿Se acuerda del pariente cercano? Que hemos ya visto eso. Bueno, ese pariente era vos. No Leyer, vos nada más. Porque alguien preguntó una vez si era vos Leyer. No, vos, un hombre próspero, ¿no? Y un hombre pues muy honesto y que sí se interesó en la familia de Noemí y Ruth. Muchas cosas bonitas veremos ahí. Incluso el nietecito, ¿no? Obed, que dice ahí que es bisabuelo de David. Nada menos, ¿no? El linaje de David viene de esta familia con Ruth. Luego tenemos en la hora 7 el sacerdocio de Samuel y el rey Saúl. Un buen sacerdote Samuel. Algo malo de Samuel. No aprendió que los papás débiles generan hijos fracasados. ¿Por qué? Cuando estaba el sacerdote Eli anterior a Samuel, Samuel era chiquito, ¿no? Y dice que Eli no estorbaba a sus hijos, que violentaban sexualmente mujeres y robaban las ofrendas. Y dice que Eli no hacía nada. Ahora, lo muy malo, cuando Samuel era viejo, hizo exactamente lo mismo. Le dijeron en Israel, tus hijos no son como tú, Samuel. O sea, no es igual que Samuel, el hombre de Dios, consagrado, honesto, y sus hijos no eran así. Entonces dice, cuidado con eso, ¿no? Porque a veces nosotros repetimos los errores de nuestros maestros. Nuestros maestros tuvieron aciertos y errores todos, y nosotros tenemos que aprender cómo del error quitarlo y el acierto pues mantenerlo. Pero en el caso de Samuel, no corrija a sus hijos. Y de ahí viene que el pueblo dice, queremos un rey, mejor ponos un rey. Y les dijo Samuel, no, rechazan ustedes a Jehová. Y dijeron, no, que tendremos un rey que haga nuestras guerras, un rey que nos represente, que haga lo que queremos. ¿Usted cree que sí iba a ser así? Samuel les dijo, tomarás siervas de tus hijas, de los hijos de ustedes tomarás soldados. Y fue así. Tanto Saúl como David tomaron soldados y sirvientes del pueblo. Y bueno, servían al pueblo, pero no siempre era gratuito. Porque todo cuesta, ¿no? Todo cuesta y la gente quiere las cosas gratuitas. Israel estaba mal en ese punto. Ahora, el rey Saúl, ya dijimos, un hombre muy celoso, un hombre que no hacía equipos, un hombre que estaba como muy aislado. Y esto no está bien delante de Dios. David era opuesto a esto. En lo que hacía bien David hacía equipo. No era celoso y trabajaba con otros. Aprendemos eso también de David, ¿no? Luego en la hora 8, Saúl desechado y unción de David. O sea, cuando alguien falla, Dios tiene a otro. ¿Se acuerdan? Nadie es indispensable para Dios. Dios nos usa porque es bueno, hermano, pero no nos sintamos tan importantes como que yo soy insustituible. ¿Qué haría sin mí, Señor? Imagínense nada más, ¿no? Hay quienes son así, ¿no? Y Saúl se sentía así, se sentía que nadie lo merecía y Dios lo quitó.
cuando ofreció sacrificio, porque dice que no respetó el sacerdocio, ¿se acuerdan? El sacerdote tenía que hacer el sacrificio y el rey tenía que hacer la guerra. Y cuando venía Samuel, que ya los viejitos luego nos tardamos en llegar, Samuel se tardó, ¿se acuerdan? Sí se tardó, pero Saúl hizo sacrificio. Y todavía se justifica, porque le dice Samuel, ¿por qué haces sacrificio? No te corresponde. Dice, ay, es que yo veía que no llegabas. Hay gente que pone pretextos, ¿no? Como no llegabas, hice sacrificio y me esforcé. Hermano, estaba buscando la gloria como rey y como sacerdote. Soberbia, no sé, autoridad, autoritarismo, ¿no? Y le dice Samuel, has hecho locamente. Así le dijo Samuel, te portaste muy locamente. Dios te juzgará. Y no nada más eso, no se arrepintió. Lo muy malo de Saúl, no se arrepentía. Lo bueno de David, David se arrepentía. David le dolía fallarle a Dios y Saúl fue desechado y vino David ungido como rey. Nos acordamos bien, ¿no? Dios levantó de la casa de Isaí a un jovencito llamado David. Hora 9, David, rey de Israel. Tenemos ahí muchas cosas que ver respecto a David. Y bueno, en la hora 10, David y su familia. ¿Qué tal la familia, hermanos? ¿Y la familia qué tal? Porque no era buena familia. David falló como papá, no amonestó al hijo que violó a una de sus hermanas, ¿se acuerda? A una de las medias hermanas, se quedó callado, no resolvía, no hablaba, y entonces ese silencio del hombre hace que se generen muchos problemas en la familia, tanto que dice que Absalón se enojó mucho, ¿no? Porque era su hermana Tamar, y dice, ¿por qué mi papá no hace nada si mi hermano Adonías violentó sexualmente a la media hermana? Y dice entonces ahí que bueno, David se quedó callado. Cuando los papás no andamos bien, no corregimos a los hijos, porque tenemos que andar bien para corregirlos, hermano. Si no los corregimos, tenemos un gran problema, ¿no? Y dice ahí que esa violación de un medio hermano a una media hermana no quedó sancionada. Después entonces Absalón mata al medio hermano, ¿se acuerdan? Amnón. Y dice a sus siervos, cuando estemos comiendo, díganle a todos que lo matemos. Y David se enteró y tampoco hizo nada David. Entonces ahí tenemos algo que aprender los papás, tenemos que hacer la corrección en la casa. No somos perfectos, pero somos el único medio de Dios en la familia. Papás y mamás, los dos tenemos ese papel. Hay que corregir aunque nos hayamos equivocado. Y una cosa importante con David, que tenía tantas mujeres, cuidado con lo sexual. El abuso sexual, la violencia, el adulterio es tan común que bueno, nos lo venden como una cosa muy linda y no es linda. Siempre va a traer muchas consecuencias, ¿no? David fue rey de Israel, pero también su familia no estuvo bien delante del Señor. Nada menos, pues, Salomón, ¿se acuerda? Cuando viene con Betsabé, el adulterio y todo eso, y dice que, bueno, nació Salomón, que es pacífico, y fue el rey, pero David no tenía orden. David ya tenía 70 años y dice que ni siquiera se podía calentar físicamente, estaba solo. Tuvieron que traer una joven que lo protegía en las noches para tener un poco de calor. Eso pasó en la Biblia, y dice que David ya no sabía ni qué hacer. Tuvo que venir Betsabé y decirle, Señor mío, tú dijiste que Salomón será rey. Y dijo, sí. Bueno, ya hay otro que tomó el reinado. Adonías se hizo rey, ¿se acuerdan? Dijo, yo voy a ser rey. O sea, David tenía un desorden familiar muy grande. Tenemos que aprender ahí a ordenar nuestra familia. Aunque nos hayamos equivocado o lo que sea, hay que corregir en la casa. Si no corregimos nosotros, ¿quién lo va a hacer, hermano? El mundo no, El mundo está totalmente equivocado. Entonces nosotros tenemos que corregir, aunque parezca duro, aunque parezca muy exagerado, tenemos que corregir las cosas. Luego tenemos en la 11 Salomón. ¿Qué tal Salomón? Empezó bien y acabó mal. O sea, no era tan jovencito, tenía 40 años, ¿no? Cuando empezó a reinar, pero dice que, bueno, le dijo a Dios, no tengo sabiduría para gobernar un pueblo tan grande. Dame sabiduría, Señor. Y Dios le dijo, bueno, como no pediste ni riqueza ni fama, te la voy a dar. Pero primeramente serás sabio. ¿Sabe que Salomón disertó? En lo biológico, dice que clasificaba animales. Lo que es taxonomía hoy día, bueno, algo de eso aportó Salomón. Que eran vegetales, que eran animales, que eran tal, era muy inteligente. Pero lo malo de Salomón es que después ya se dejó de consagrar. O sea que la inteligencia está bien, pero sin santidad se convierte en soberbia. Porque dice que él cayó en soberbia, era muy rico. ¿Se acuerda que la reina de Saba vino? La reina del sur de Arabia vino a verlo y dijo, oye, pues ¿cómo gobiernas? Me admiro cómo tienes a tus sirvientes y el dinero que tienes y todo estaba bien. Pero se empezó a desviar en su corazón con tantas mujeres. Otra vez, cuidado con quién nos casamos. El matrimonio es importantísimo, hermano. No es una fiesta, ni es bonito, ni divertido. Eso es muy aparte. Con quién nos casamos es importantísimo. Porque Salomón tuvo muchas mujeres. O sea, igual que David, tenían la riqueza económica para poder tener mujeres en exceso y lo empezó a hacer Salomón. Tanto que dice que se casó con la hija de Faraón, que era ella egipcia.
Adoraba a dioses ajenos, la egipcia, y luego tuvo mujeres de muchos lados. Y dice que cuando era viejo Salomón, adoró ídolos. Imagínense nada más, el hombre sabio adorando ídolos. Porque dice, sus mujeres desviaron su corazón. Yo creo que no, es él el que desvió su corazón. Porque estaba mal, ¿no? Una esposa está bien, o si acaso una situación de complicación en su matrimonio, resolverla. Pero no, él tuvo mujeres, más de 1000. Imagínense nada más, ¿no? La riqueza que tenía, y aparte de esto, como cualquier rey mundano, o sea, un hombre judío se hizo mundano. Y entonces tenemos ahí una gran falla. Cuidado con la familia. La cuestión sexual, el orden, el tiempo de Dios, el valor que le da Dios en su palabra. Hay toda una serie de ideas, ¿no?, de la cuestión sexual en el matrimonio. Exclusiva, única, en la gente que está casada, y es una bendición de Dios. Pero Salomón lo vio como muy mundano. Podía tener las mujeres que él quisiera, ¿no? Y ahí tenemos un gran problema. Luego tenemos en la hora 12, división del reino. ¿Qué pasó con el reino? Unos en el norte, 10 tribus se quedaron por los asirios y nunca regresaron. De ahí vienen los samaritanos, ¿se acuerdan? Que a Jesús le dijeron, ¿eres samaritano? O sea, no es cualquier cosa, es como decirle, tú eres de los infieles, de los que no están delante de Dios bien. La hora 11, reyes de Israel y Judá. ¿Cuántos reyes? Varios. 10, 15, 20 en el norte, otros tantos en el sur, y veremos sus nombres y qué hicieron, y qué estuvo bien y qué no estuvo bien. La hora 14, caída de Samaria y Jerusalén. ¿Qué es esto? La división del reino. El norte, Samaria, era la capital del norte, y cuando ellos, los que no eran ya hijos de David, ya estaban mal delante de Dios, Dios permitió que los asirios se los llevaran, y Jerusalén cayó con los babilonios en el 586 a.C. O sea, esto es histórico. Los reyes de Judá, tenemos algo que aprender. Existen los reyes buenos y reyes malos de Judá. ¿Por qué? Porque todos son descendientes de David. En el norte no, allá varias familias, en el sur sí. Y de los 20 reyes que hay en el tiempo de los libros históricos, 15 fueron malos y 5 buenos, de los hijos de David. O sea que la estadística va en contra. Eran muy poquitos, 5 buenos y 15 malos. Descendientes de David todos, pero malos. O sea, no hubo esa, pues, como continuidad, ¿no?, de santidad o consagración en los reyes. Y esto dice la palabra, porque la palabra dice la verdad. Mucha gente dice, ay, ¿por qué dice la Biblia que hubo adulterio y asesinato? Pues porque hubo. No lo escribe como que eran héroes, ¿no? Así como la historia de México eran casi héroes santos, ¿no? Benito Juárez era un santo. Bueno, tendríamos que ver muy bien a fondo algunas otras cosas, ¿no? O cualquier persona de historia. Aciertos y errores, y la gente no lo ve. Lo ve así como perfecto todo. No es así. Los hombres somos malos sin Dios en nuestro corazón. Y esto pasó con los reyes. Luego tenemos con Esdras la reconstrucción del templo. Recordemos que Esdras fue usado por Dios para dirigir la reconstrucción del templo. Y ahí tenemos como una gran lección. Dios nos bendice en lo material y hay que bendecir nosotros la obra de Dios. Porque dice Esdras una cosa importante. Algunos tenían casas muy bonitas allá, ya regresando a Jerusalén, y la casa de Dios está destruida. ¿Está bien eso, hermanos? Dice, no, o sea, así como ustedes tienen casas bonitas, la casa de Dios tiene que estar bien. Y esto hizo Esdras, reconstruyó el templo, algo bonito, tremendo. Nunca fue como el templo de Salomón, porque el templo de Salomón era importantísimo, ¿no?, en su momento, y ahora ya no era tan bonito. Tanto que dice que algunos que lo hayan visto dijeron, no se parece al templo que teníamos, no se parece. Pero cayó el templo por culpa nuestra, porque ellos en su pecado no estaban bien delante de Dios. Entonces veremos esa reconstrucción. Luego con Esdras, la reconstrucción espiritual en su ministerio. ¿Qué pasó con Esdras? Oró, presentó la palabra y estuvo pues como enfrentando las cosas de Dios, ¿no? Hora 19, Nehemías reconstruye las murallas. Así como Esdras reconstruyó el templo, Nehemías reconstruyó los muros para que el país estuviera protegido por las guerras, ¿no? Se acuerda que tenían que estar amuralladas las ciudades, entonces eso hizo Nehemías. Grandes lecciones, ¿no? Ahora, nos exhortan a la fidelidad. Hora 20, la analice el ministerio de Nehemías, eso es. Así como fuimos de Esdras, ahora ¿qué pasó con Nehemías? Gobernador, muy rico, muy entregado a Dios, de un carácter fuerte, ¿no? Porque incluso cuando la amenazaban, Nehemías decía, no, yo no voy a dejar que me amenacen. Era tan valiente que decía, un hombre como yo he de huir. O sea, me están diciendo que vienen a matarme, que me vaya al templo a pedir protección, y no lo hizo. Dijo, yo no voy a pedir nada. Lo inventas en tu corazón y estás mal, le decía, ¿se acuerdan? 2 enemigos que estaban ahí extranjeros, y Nehemías siguió adelante con una gran bendición del Señor y acabó la obra del muro. Esther, provisión de Dios en tiempo de crisis. ¿Qué pasa con la mujer? Puede ser usada por Dios, aún con su belleza, porque recuerda que era muy bonita ella, y dice, bueno, así como eres bonita, le dijo su tío, no nada más para que estés ahí, sino para que Dios te use y Dios nos salve. Algo que vemos ahí en Esther, el nombre de Dios nunca aparece en todo el libro, pero está Dios siempre, ¿no? Porque quienes decían, ¿por qué no aparece Jehová y Dios? Vea, Esther nunca dice.
ni Jehová ni Dios, pero vemos a Dios en Mardoqueo, vemos a Dios en Esther, vemos a Dios en Asuero el rey, vemos a Dios en todo. Y en una situación política donde decían que un enemigo los quería acabar, dice que la palabra de Dios, fue el enemigo quien fue acabado, porque los judíos estaban bien hasta ese punto. Y nosotros aprendemos a estar bien en las cosas de Dios. La evaluación de la materia va a ser en la hora 22, si Dios quiere. Y bueno, pues terminamos entonces la hora 1 de libros históricos, hermanos. Muchas gracias por su atención a todos. Gracias.